Hey firmas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Blind Stories. Voy a ver, hace mucho tiempo no subimos un video, papi, pero volvemos totalmente recargados y juiciosos. Como ya vieron en el título del video, vamos a hablar sobre Pablo Emilio Escobar Gaviria, que fue uno de los narcoterroristas más reconocidos a nivel mundial, que aterrorizaron en la década de 1980 a Colombia y al mundo. Entonces, papi, si quiere, hágale, weón, iníciela. Se busca a Pablo Emilio Escobar Gaviria, a quien suministra información que permita su captura. El gobierno nacional le ofrece una gratificación de 1.000 millones de pesos. Llame desde Bogotá al 222-5012 y gratis desde cualquier parte del país al 9-810-600 o escriba al apartado aéreo 1500 de Bogotá. Se garantiza absoluta reserva. Es por Colombia. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Terremotos, corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Pablo Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia. Fue conocido por ser el narcotraficante más peligroso del planeta. Pero antes de adelantarnos, queremos saber cómo fueron los inicios del patrón, cómo se hacía llamar. Parce, pues mire, le cuento que la familia Escobar viajó en la adolescencia de Pablo hacia el municipio de Envigado, en donde se pudo ver que Escobar tenía muchas ganas de comerse el mundo. Pero él observó que a través de la educación no podía saciar sus grandes ambiciones materiales. Entonces prefirió recurrir a la ilegalidad. Pero ya desde niño lo que comenzó con inocentes travesuras de infancia de la que cualquiera reiría, terminaron forjando su interés innato por la plata fácil de la ilegalidad. En trabajos de mandadero, pasó a robos menores, hasta llegar al contrabando y finalmente al tráfico de cocaína. No fue hasta después que con su primo Gonzalo se asociaron para incursionar en el mundo fuera de la ley, vendiendo objetos robados como eran las lápidas, pero siguieron en el curso de la ilegalidad junto con su primo Gonzalo hasta que comenzaron a vender cigarrillos de contrabando y haciendo robos a bancos. El inicio de este dúo en el narcotráfico fue bajo el mandato del contrabandista Alfredo Gómez López, gracias a la gran exportación que había de marihuana y cocaína hacia los Estados Unidos. Empezaron llevando la mercancía ellos mismos, pero después empezaron a crear sus propios laboratorios para comenzar la producción en grandes cantidades, siendo así que con la fundación del cartel de Medellín en 1976 con el liderazgo de Pablo Escobar comenzaron a producir, transportar y vender esta droga. Pana, y es que consiguieron abarcar el 80% de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, teniendo en su poder lanchas, aviones y submarinos para la transportación de estas. ¿Cómo le parece? Mejor dicho, Escobar ya era un man que ya aportaba las lucas, que le gustaba dar visaje comprando grandes excentricidades. Una de estas fue la Hacienda Nápoles, ubicada en Colombia en el departamento de Antioquia, trayendo animales de todo el mundo para su zoológico propio, el cual en un futuro trajo grandes problemas ecológicos, ya que estos animales, al no ser su hábitat natural, comenzaron a ser especies invasoras, como lo es el caso de los hipopótamos. Sí señores, en Colombia hay hipopótamos. Me gustan grandes, me gustan gordas, me gustan grandes, me gustan gruesas. No, pero marica, fuera de jodas, sí es un gran problema aquí en Colombia. En 1979, esta exportación masiva hacia los Estados Unidos se había vuelto en un gran problema sanitario para este país. Bajo la presidencia de Jimmy Carter, se firmó junto a Colombia un tratado para la exportación de estos criminales hacia las tierras gringas. Escobar intentó de toda forma caer este tratado. Comenzó con la compra de funcionarios del Estado hasta que decidió incursionar en la política, siendo así que en 1982 fue elegido como el representante a la Cámara con el discurso en contra de la extradición. John Jairo Velázquez, también conocido como alias Popeye, declaró para las cámaras de Canal Caracol. Gracias a su testimonio, el Tribunal Especial de Juristas llegó a una conclusión contundente. La toma del Palacio de Justicia la financió el Cartel de Medellín. Para negociar la nuestra adhesión de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica en el gobierno del doctor Belisario Betancur Cuartas. El plan A era negociar la nuestra adhesión de colombianos hacia los Estados Unidos y el plan B era quemar los archivos que estaban dentro del Palacio. Y el plan C era matar la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia
ya que Pablo Emilio Escobar Gaviria era un depredador de la justicia. Por la toma del Palacio de Justicia, Pablo Emilio Escobar Gaviria, cuando regresa de Nicaragua, entrega $2 millones para la toma y unas armas en Medellín. Le entrega este dinero a Iván Marino Espina. Iván Marino Espina muere antes de la toma, pero ya el M-19 tenía el dinero. En esa época, alias Popeye era considerado uno de los hombres de confianza del capo antioqueño. Por eso, habla con propiedad de la relación de amistad que existió entre el extinto capo del narcotráfico y los jefes del M-19. No fue hasta 1984 que Pablo Escobar decidió dejar la política por serias acusaciones contra él de parte del entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. No, vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. ¿De dónde surgió entonces su dinero, su fabulosa capital? En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. El señor ministro de Justicia me acusó a mí en forma injusta y yo lo he denunciado penalmente porque ha incurrido en el delito de calumnia que el Código Penal colombiano castiga de 1 a 4 años de prisión. Se trata de una escalada del narcotráfico que hoy busca la salida de un ministro del gabinete porque lo considera incómodo para sus aviesos fines. Pero ya en la salida, Escobar cobraría sus cuentas pendientes. A las 7:30 de la noche del 30 de abril del 84, un pistolero a bordo de una motocicleta roja tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de Justicia Rodrigo Lara. Colombia tuvo muy pocas dudas sobre los autores intelectuales del golpe y de una vez desaparecieron las objeciones contra la puesta en vigor del tratado de extradición. Colombia con cualquier bomba, con cualquier dirigente político o con cualquier personalidad se estabiliza completamente. Es una democracia muy frágil y él experimentó esto con la muerte de Lara Bonilla. Entonces el país se estabilizó, se desencajó de sus raíces. Escobar tomó esto como una guerra y comenzaron los asesinatos en Colombia, siendo así que el presidente de ese momento, Belisario Betancur, siguió la batalla que había comenzado Rodrigo Lara, agregando unos grandes socios como los norteamericanos. Escobar se refugió en la ciudad de Medellín, en la que se sentía demasiado seguro, añadiendo que él le había invertido muchos millones en el crecimiento de Medellín, como casas, hospitales, carreteras y parques. Hasta se nombró un barrio como Pablo Escobar, hágame el favor. Parce, y si no quiere estar totalmente perdido con este tema, todo bien. En nuestro canal ya tenemos un video que habla sobre justamente la toma del Palacio de Justicia. Entonces, nomás es darle clic aquí. Aunque el M-19 niega estos acercamientos entre Escobar y ellos, el propósito era demandar a Belisario por incumplido, por haber dejado colgado al país en términos de la paz. Eso es chimbo que para volar unos expedientes, de cada expediente aquí se hacen 3 copias, hermano. ¿Usted cree que si en 30 años hubiera aparecido un indicio de eso, no lo habrían sacado? Muéstremelo. Muéstremelo. Uno. Y le hablo como abogado. Un solo indicio de que Pablo Escobar no aparece, ni puede aparecer porque no existió. Eso no existió. No existió una entrega de dinero para ir a hacer el favor o el mandado, no es cierto. La principal mentira es que pues eso se hizo casi por orden de Pablo Escobar para quemar unos archivos, cosa absurda, pero que de todas maneras, de tanto repetirla, pues se ha vuelto algo creíble. Al investigar estos hechos de la toma del Palacio de Justicia, se conoció que hubo un grupo tras de ello, conocido como los extraditables, liderados por Escobar y dejando claro en su lema qué era lo que buscaban. Nos presentamos como los extraditables y a esto le hacemos un eslogan que reza de la siguiente forma: preferimos una tumba en Colombia a un calabozo en los Estados Unidos. Puede ser. Pana, pero primero hay que hablar de alguien muy importante en esta lucha contra el narcotráfico en Colombia. Su nombre era Luis Carlos Galán, político colombiano y líder del Partido Liberal, donde destacó por su lucha contra el narcotráfico y la corrupción en Colombia. Su valentía al proponer medidas enérgicas contra el crimen organizado lo convirtió en una figura emblemática. Pero en ese entonces todo parecía que todo iba de mal en peor, hasta que... hacia el infinito.
Anoche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Les tenemos el video, el documento del momento en el cual el senador Luis Carlos Galán fue herido por sicarios que lo atacaron en una tarima donde iba a hablar a manifestantes de la población de Soacha. El camarógrafo Jesús Calderón estaba en ese momento con el senador Luis Carlos Galán. Jesús Calderón logró estas imágenes que las presentamos en verdadera primicia informativa, pero antes debemos informar que el doctor Galán está siendo atendido en este momento en la Caja Nacional de Previsión. El camarógrafo Jesús Calderón, quien estaba al lado del doctor Galán, sostiene que él no recibió heridas en la cabeza, que él le vio 2 heridas en la parte del estómago y que habló que no perdió el conocimiento en ningún momento, de tal manera que oremos y hagamos todos la fuerza necesaria para que no vaya a suceder nada malo con el doctor Galán. El doctor Galán está siendo atendido en estos momentos, las heridas según los testigos no son graves, de manera que confiemos que el Todopoderoso salve al doctor Galán de estas heridas. Toda persona que estuviera en contra de Pablo Escobar y de sus aliados eran asesinados de cualquier forma, como por un carro bomba o simplemente a manos de un sicario de este criminal. Como sustituto de Galán, para la presidencia, el candidato del Partido Liberal era César Gaviria, el cual también le hicieron un atentado implantando una bomba en el recordado avión de Avianca en el cual no se montó. Escobar comenzó a tener un modus operandi aún más agresivo, secuestrando y asesinando la élite de Colombia como Diana Turbay o el director del periódico El Espectador, Guillermo Cano, el 17 de noviembre de 1982, que posteriormente, el 2 de septiembre de 1989, mandó estallar un camión bomba en las instalaciones del periódico Espectador, tras haberse hecho una publicación del capo con una descripción como delincuente. Con el tiempo los colombianos estaban cansados de tal violencia, siendo así que al presidente César Gaviria no le quedó más que someterse a estos bandidos con un trato. El trato consistió en que los narcos se declaraban culpables de un único delito y a cambio cumplirían una pequeña condena, y Pablo Escobar se entregaría el 19 de julio de 1991. Pablo Escobar Gaviria. Todos los periodistas, todos los colombianos estábamos a la expectativa de este momento. Y hoy finalmente a las 5:11 de la tarde, los periodistas que estaban cerca a la cárcel de máxima seguridad de Envigado vieron llegar un helicóptero del cual descendió Pablo Escobar Gaviria. Deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir al fortalecimiento de la democracia de mi querida patria colombiana. Con mi presentación y mi sometimiento a la justicia, deseo también rendir un homenaje a mis padres, a mi irreemplazable e inigualable esposa, a mi hijo pacifista de 14 años, a mi pequeña bailarina sin dientes de 7 años y a toda mi familia a quien tanto quiero. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991. Pana, y si le llama la atención de esto de la catedral, en Spotify se encuentra un podcast que es bastante bueno, que me ayudó bastante para esta investigación. Se los dejo en la descripción solamente para que lo vean, de pronto les guste. Escobar crearía su propia cárcel llamada La Catedral, donde en vez de una cárcel parecería un hotel de 5 estrellas, como le parece, con todo tipo de comida de los mejores restaurantes de la ciudad de Medellín. Estos delincuentes pasaban sus noches de borrachera en borrachera, donde había un excesivo consumo de drogas acompañados de un sinfín de prostitutas. Tan así que uno fácilmente podría ver de las mujeres más codiciadas y hermosas en el mundo en esta supuesta cárcel. También se rumoreaba que se había visto al capo paisa en el Atanasio de Girardot apoyando los partidos del equipo verdolaga. La verdadera razón de este cese al fuego fue ganar tiempo por parte de estos dos bandos, Escobar queriendo reconstruir su imperio del narcotráfico y el país buscando nuevos cargos para Escobar. El cargo por el que fue culpado fue el asesinato de los hermanos Galeano, aunque Pablo fue aún más rápido, que junto con sus hombres escaparon de la cárcel aprovechando la crisis energética que atravesaba el país por aquellos años.
Gracias a esto se crearía el grupo de élite de la policía y posteriormente llamado el Bloque de Búsqueda en el gobierno de César Gaviria. La obligación de nuestras autoridades, de nuestros organismos de inteligencia, es la de buscar a Escobar. Y ellos están buscando a Escobar. Tenemos un grupo especializado de personas buscando a Escobar. Creado por el gobierno de Virgilio Barco en agosto del 89. Conformado por 250 soldados del ejército y la policía, más 50 miembros de inteligencia de la CIA y de la DEA, comandados por el coronel Hugo Martínez Poveda. Escobar siempre conseguía escaparse de todos los operativos que se aplicaban en su contra, y la razón era que había soplones dentro de la policía advirtiéndole que correría peligro, aunque habría otra piedra en el zapato de este capo: los Pepes, acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar, un grupo militar fundado por los hermanos Carlos y Fidel Castaño, junto a Diego Murillo, Rafael Galeano y el Cartel de Cali, con el fin de dar baja a Escobar. Los Pepes actuaron con las mismas tácticas intimidadoras que usaba el Cartel de Medellín. Por primera vez, Escobar sentía una violencia similar a la que causaba en todo el país. El 2 de diciembre, Escobar recibiría una llamada. Hugo Martínez estaba rastreando en ese momento llamadas en Medellín, hasta que localizó esta llamada de Escobar. Gracias a este rastreo se pudo conocer el paradero de este narco, siendo este el barrio de Los Olivos. Se acordonó la zona rápidamente, pero cuando se inició este operativo, Escobar salió corriendo desesperadamente por las tejas de la casa, pero sin resultado alguno, porque Escobar fue abatido por el bloque de búsqueda y con un grito de victoria solo se pudo escuchar: ¡Viva Colombia! ¡Que viva! ¡Matamos a Pablo Escobar! ¡Que viva! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva! ¡Que viva Si no firmas hasta aquí el video de hoy, no olviden darle like. Acabamos de terminar este video que en serio fue muy complicado hacerlo, y además que con esta historia marca un antes y un después en Colombia. Y recuerden, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Hasta aquí el video de hoy. Adiós. Con rumores de canción y se enreda en tu ventana